Muchos están convencidos de que para progresar requieren apoyo constante, respaldo emocional y un entorno que los impulse. Pero, ¿qué pasaría si te revelara que esa misma dependencia es lo que realmente te debilita? Tu fuerza auténtica emerge cuando resuelves caminar solo, no por orgullo, sino por una profunda convicción interna. Si estás preparado para desatar ese poder genuino que solo tú puedes forjar, suscríbete ahora y acompáñame en este decisivo viaje de transformación. Durante años, yo, Brian Tracy, me vi atrapado en la inercia de una creencia limitante que muchos comparten. Me convencí de que para progresar, para alcanzar cualquier meta significativa, necesitaba un constante suministro de apoyo, un colchón de respaldo emocional, un entorno que me impulsara hacia adelante en cada momento. Esperaba que alguien apareciera para motivarme, que me extendiera una mano para rescatarme de mis caídas, que me acompañara, paso a paso, en cada tramo del camino. Este pensamiento, debo confesarlo, era mi mayor debilidad. Era un ancla que me mantenía estático, una cadena invisible que me hacía vulnerable. Si mi fuerza, mi impulso, mi capacidad de avanzar dependían de la energía de otros, entonces mi propio camino, inevitablemente, sería inestable, frágil, eternamente a la deriva. Recuerdo las mañanas en las que mis sueños parecían gigantes, inalcanzables sin una legión de ayudantes. Recuerdo las noches donde la fatiga me abrumaba y buscaba una voz, un gesto, una señal externa que me diera permiso para seguir. No lo hacía con malicia, no con la intención de manipular a nadie, sino desde el cansancio más profundo, desde una necesidad visceral de sentirme sostenido, validado, empujado. Este deseo era una trampa. Me ataba, me hacía increíblemente frágil, porque en el fondo, muy en el fondo, seguía creyendo que mi progreso, mi liberación, mi ascenso, eran responsabilidad de alguien más. Mis esperanzas se depositaban en manos ajenas, mi motor funcionaba con combustible prestado, y cada vez que ese combustible escaseaba, me desplomaba. Viví con esa mentalidad durante años, esperando que alguien notara mi esfuerzo silencioso, que alguien comprendiera la magnitud de mi lucha interna. Anhelaba que una figura salvadora apareciera en mis caídas, que me levantara del polvo, que me diera el aliento que creía no tener. Era como un niño perdido en la vasta extensión de una ciudad desconocida, con la esperanza de que un familiar, un amigo, un completo extraño, lo encontrara y lo guiara de regreso a casa. Mi visión del mundo estaba distorsionada por esta expectativa. Creía que si ponía suficiente esfuerzo, si mostraba mi vulnerabilidad, si expresaba mis necesidades, el universo me enviaría a ese alguien. Pero ese alguien, ese rescate externo, nunca llegó, al menos no de la forma en que lo esperaba. Y cada vez que la realidad no se alineaba con mis fantasías de salvación, la frustración se convertía en un pozo oscuro que amenazaba con devorarme. La vida, con su brutal honestidad, tenía otra lección reservada para mí. Una lección que no llegó con frases inspiradoras ni con una ayuda milagrosa, sino con el impacto seco de una caída brutal, una que me dejó solo en el abismo, sin red, sin manos que me sostuvieran. Fue un momento de desesperación absoluta. Un punto de quiebre donde todo lo que había construido sobre la arena de la dependencia se desmoronó. Me encontré en un precipicio existencial, un lugar desolado donde no había ecos de apoyo, ni promesas de rescate. Solo el silencio ensordecedor de mi propia soledad. En ese momento, en el borde de mi propia aniquilación, me di cuenta con una claridad dolorosa pero irrefutable. Estaba solo. No solo físicamente, sino en la esencia de mi existencia. Nadie más podía tomar esa decisión por mí. Nadie más podía poner un pie frente al otro. Nadie más podía sostenerme en ese abismo que yo mismo había creado, alimentado por la expectativa de que alguien más cargaría con el peso de mi vida. La verdad se impuso con la fuerza de un golpe seco. O lo hacía yo, o no salía de ahí. Era una cuestión de vida o muerte,
de levantarme o quedarme para siempre en el fango de mi propia debilidad. Ese fue mi despertar. No un despertar suave y paulatino, sino uno abrupto, violento, que sacudió los cimientos de mi ser. Fue el momento en el que, en medio de la más profunda oscuridad, dejé de buscar manos externas para que me levantaran. En ese instante de soledad absoluta, decidí que construiría mi propia fuerza interna. No fue una transformación de golpe. No fue un proceso adornado con frases bonitas o con la euforia de un descubrimiento. Fue con dolor, con un silencio que me permitía escuchar por primera vez los latidos de mi propia determinación, con una voluntad inquebrantable que nunca antes había sentido, que nunca había permitido que emergiera. Aquel momento me forzó a enfrentarme a la verdad de que, por más amor que me tuvieran, por más apoyo que prometieran, por más cercanos que fueran los seres queridos, hay batallas que solo tú puedes pelear. Hay momentos oscuros donde ni el consejo más sabio, ni el abrazo más cálido, ni la ayuda más sincera bastan, porque hay dolores que se tienen que sentir en soledad, decisiones que solo tú puedes tomar, caminos que solo tú puedes recorrer. Y cuanto antes acepté esa cruda realidad, más rápido dejé de esperar el salvavidas, más rápido me puse de pie, más rápido tomé las riendas de mi destino. Comencé a hacer lo que debía hacerse, sin esperar reconocimiento, sin la esperanza de un aplauso, sin buscar una mirada de aprobación. Empecé a cumplir con mis compromisos, aunque nadie me observara, aunque mi esfuerzo pasara desapercibido para el mundo exterior. Aprendí a sostenerme por dentro, a ser mi propio pilar, aunque por fuera todo se derrumbara, aunque el caos pareciera reinar. Entendí que el verdadero carácter no se forma en compañía, no se moldea bajo la luz de los reflectores, sino que se forja en la soledad, en la intimidad de las decisiones que nadie más ve. Y esa soledad, que al principio me asustaba y me parecía un castigo, se convirtió paradójicamente en mi maestra más exigente y más reveladora. Me mostró quién era realmente cuando no tenía a quien impresionar, cuando no había una audiencia para mis actos. Me obligó a escucharme a mí mismo, a indagar en lo más profundo de mi ser y preguntarme qué quería de verdad, qué estaba dispuesto a sacrificar por ello, qué era aquello que ya no podía seguir postergando sin traicionarme. Me enseñó a confiar en mi propio juicio, en mi intuición más profunda, en mi capacidad innata de reconstruirme sin necesidad de aplausos, sin la validación de un tercero. Porque cuando nadie te sostiene, cuando no hay una mano externa a la que aferrarte, aprendes a caminar con una firmeza que no conocías. No porque te conviertas en el más fuerte de la noche a la mañana, sino porque simplemente no tienes otra opción. Y esa urgencia, esa necesidad imperiosa de autopreservación, saca a relucir una fuerza interior que ni tú mismo sabías que poseías. Es un poder latente que solo se despierta en la ausencia total de apoyo externo. Desde ese momento crucial, dejé de esperar. Ya no busco ser comprendido, ni validado, ni rescatado. Me hice cargo, tomé plena responsabilidad de mi vida, de mis decisiones, de mis consecuencias. Y en ese acto de autoapropiación, encontré una libertad que nunca antes había sentido. Una libertad que no dependía de la aprobación de otros, ni de las circunstancias externas, ni de la ayuda divina. Porque cuando ya no dependes de nadie, lo que construyes es legítimamente tuyo. Lo que logras te pertenece por derecho propio. Lo que avanzas es real y duradero. Aprendí que no hay nada más poderoso, más formidable, que un hombre que ya no necesita compañía para moverse, que no necesita testigos para comprometerse con sus metas, que no necesita consuelo externo para mantenerse firme en sus convicciones. Solo necesita una razón poderosa, una visión clara y la voluntad inquebrantable de seguir, aunque sea solo, especialmente si es solo, porque ahí es donde empieza todo. Ahí, en esa soledad autoimpuesta y abrazada, es donde se forma el verdadero poder. El carácter indomable que te permite conquistar tu propio mundo.
El segundo pilar fundamental que se erigió como una ley inquebrantable en mi existencia fue la resolución inquebrantable de abandonar la mendicidad de apoyo emocional y el ansia de validación externa. Y aquí debo ser brutalmente honesto. Esta es una verdad áspera, sí, pero absolutamente indispensable para cualquiera que aspire a la grandeza. Mientras más dependas de la aprobación ajena, del ánimo ajeno, de la palmadita en la espalda de otros, más frágil, más endeble y más inestable será tu camino. Tu progreso se convierte en un castillo de naipes a merced del viento de las opiniones ajenas. Es una tendencia profundamente humana, casi instintiva, el desear ser escuchado, el anhelar ser comprendido, el buscar que alguien te infunda aliento en los momentos de duda. Queremos sentirnos parte de algo, sentir que nuestra lucha tiene resonancia en el corazón de otros. Pero hay una línea delgada y peligrosa. Si conviertes esa necesidad natural en una condición indispensable para tu avance, estás entregando tu poder, tu soberanía personal, a las manos de terceros. Y una vez que entregas ese poder, tu destino ya no te pertenece del todo. La cruda realidad, que me costó años asimilar, es esta. Nadie tiene la obligación de motivarte. Nadie está en deuda contigo por tus esfuerzos o tus sueños. Cada individuo carga con su propio universo, con sus propias batallas internas, con sus propios límites y aspiraciones. Esperar que alguien te levante cada vez que tropiezas, que te impulse cada vez que la energía flaquea, es una receta infalible para la frustración y la parálisis. Te quedarás anclado, esperando ese rescate que quizás nunca llegue, mientras tus oportunidades más valiosas se enfrían y se desvanecen en el horizonte. Yo lo experimenté en carne propia. Con un entusiasmo desbordante, compartía mis metas más ambiciosas, mis proyectos más audaces, siempre con la esperanza velada de que me respondieran con una oleada de aliento, con un torrente de motivación externa. Cuando me topaba con mis inevitables caídas, mis fracasos, mis momentos de debilidad, no dudaba en exponerlos, en narrar mis heridas con una transparencia casi dolorosa, anhelando una comprensión profunda, una empatía que me confirmara que no estaba solo. Quería que vieran mi dolor, que sintieran mi lucha, que me dijeran que todo estaría bien. Y cuando esa dosis de validación y apoyo no llegaba, cuando la reacción esperada no se materializaba, me sentía profundamente frustrado. Una punzada de desilusión me atravesaba, y en mi ingenuidad llegué a sentirme traicionado. Pero esa sensación de traición era una ilusión, una distorsión generada por mi propia dependencia. No era una traición, era simplemente la realidad desnudándose ante mis ojos. La vida, con su imparcialidad implacable, no gira en torno a mis emociones, ni a las tuyas. Nadie tiene la responsabilidad de sostenerme, de garantizar mi bienestar emocional o mi progresión. Esa verdad, una vez que la interiorizas, es liberadora, aunque al principio pueda parecer cruel. Entender esto, aceptar que nadie iba a cargar con el peso de mis emociones ni a iluminar mi camino constantemente, no me convirtió en un ser frío o indiferente. Al contrario, me volvió más fuerte, más resiliente de lo que jamás hubiera imaginado. Porque el día en que solté, con una profunda exhalación, la expectativa de ser comprendido en cada faceta de mi vida, comencé a caminar con una ligereza completamente nueva. Era como si me hubiera desprendido de una pesada armadura emocional. De pronto, mis pasos eran, incuestionablemente, míos. Mi motivación ya no pendía de un hilo, no dependía de reacciones externas, de aplausos o de la ausencia de críticas. Empecé a levantarme después de cada caída, no por la expectativa de un elogio, sino por una convicción interna inquebrantable, una certeza arraigada en lo más profundo de mi ser de que ese era mi camino y mi responsabilidad. Fue entonces cuando aprendí una lección invaluable. El apoyo más poderoso, el más auténtico y duradero, no proviene de afuera. No se obtiene en el reconocimiento público, ni en las palabras de ánimo de un mentor.
Emerge del respeto innegociable que uno se gana ante sí mismo. Nace del compromiso silencioso que mantienes, aunque nadie más lo reconozca, aunque tu esfuerzo pase desapercibido en el vasto escenario del mundo. Se forja en la repetición constante de ese esfuerzo, día tras día, sin esperar una recompensa inmediata, sin buscar la validación de una audiencia. Porque cuando eres capaz de mantenerte firme, inquebrantable, en tus días más grises, cuando avanzas sin testigos que aplaudan tu coraje, cuando construyes tus sueños ladrillo a ladrillo, sin que nadie celebre cada pequeño avance, algo trascendental ocurre dentro de ti. Te miras en el espejo con otros ojos. El respeto hacia tu propia persona se eleva a un nivel que no se compra con halagos ni se otorga por méritos externos. Ese respeto se forja en la soledad de tu esfuerzo, en el cansancio que sientes al final de una jornada invisible, en la repetición obstinada de acciones sin aplausos. Es un respeto que se gana con cada sacrificio secreto, con cada decisión difícil que tomas por ti mismo. Dejar de mendigar apoyo emocional no significa cerrarse al amor, a la amistad genuina o a las relaciones profundas. Significa que ya no construyes tu vida desde la carencia, desde el vacío de una necesidad insatisfecha. Significa que ya no avanzas con la esperanza latente de ser rescatado, de que alguien venga a completar lo que crees que te falta. No, avanzas porque sabes quién eres, porque entiendes tu propósito y tu valor intrínseco. Ya no buscas que alguien te complete, te estás completando tú mismo. Y esa diferencia, esa sutil pero monumental distinción, lo cambia todo. Porque un hombre que asume la plena responsabilidad de sus emociones y de su camino, deja de exigir comprensión, y en su lugar, empieza a ofrecer estabilidad. Ya no necesita, elige con libertad. Ya no pide, crea su propia realidad. Ya no ruega por ayuda, se sostiene con una dignidad inquebrantable. Y cuando esta transformación interna ocurre, tu presencia en el mundo cambia radicalmente. Las personas te perciben de manera diferente, no porque hayas cambiado externamente, sino porque estás completo por dentro. Eres un ser autónomo, una fuerza por derecho propio. Ya no necesitas validación para tener dirección, porque tu brújula interna es inamovible. Puedes estar rodeado de una multitud bulliciosa o absolutamente solo en el silencio más profundo, y tu visión permanece firme, inalterable. Ya no estás guiado por el miedo al abandono, a la soledad o a la crítica, sino por el compromiso más puro y profundo con tu propósito. Ya no actúas para ser visto, para ganar reconocimiento o para complacer a otros. Actúas porque sabes exactamente a dónde vas. Y si alguien decide acompañarte en ese viaje, bienvenido sea. Pero si no, igual continúas con la cabeza en alto, con los pies firmes en el suelo, con la voluntad intacta. Eso, precisamente eso, es lo que marca la distancia abismal entre un hombre que solo intenta y uno que verdaderamente logra. El que logra no espera palmaditas en la espalda. No busca la aprobación constante para cada decisión que toma. Solo respira hondo, aprieta los dientes con determinación y sigue adelante, porque sabe que lo que está construyendo, esa obra de vida que es suya, no necesita audiencia ni aplausos para existir o para tener valor. Solo necesita disciplina férrea, enfoque láser y la inquebrantable determinación de luchar, aunque sea completamente solo. Especialmente cuando es completamente solo, porque ahí, en ese espacio donde nadie te ve, donde no hay reflectores ni testigos, es donde se forma la versión más auténtica, más poderosa y más transformadora de ti mismo. Hemos navegado juntos por el áspero camino de la autoconquista. Desde la verdad ineludible de que nadie vendrá a rescatarte, hasta la liberación profunda de forjar tu fuerza interna. Recuerda siempre, todo lo que verdaderamente necesitas ya reside en ti, esperando ser despertado. Ahora quiero saber, ¿cuál de estos principios resonó más contigo?
Y lo más importante, ¿qué hábito estás listo para edificar en el silencio, sin permiso, sin miedo? Si este mensaje te ha impulsado, dale me gusta y suscríbete para seguir transformando tu vida.